Muy buenas a todos. Hoy te voy a contar mitos, realidades. Vamos a escarbar un poco, a desagotar el océano para buscar la Atlántida. Mi nombre es Damián Tiscornia y esto es Mitorias. Bueno, vamos a ir tomando algunas cosas a tener en cuenta. A ver, si usted está buscando un podcast donde yo diga que vinieron unos marcianos, uno extraterrestre, que vino alienígenas ancestrales y crearon la Atlántida, ponga pausa, ponga stop, vaya a otro podcast, en serio, no pierda tiempo, no es el podcast para eso. Así que ya se lo estoy diciendo a la mena, hoy estoy cuidando página, te hablas hablando de lo... Basta, hasta acá, listo, ponga stop y seguimos. Ahora, lo que quedaron, seguimos con el podcast de Mitorias. A ver, el mito de la Atlántida, ya saben que es una civilización que estaba en el medio del Atlántico, supuestamente. ¡Bum! Vino un cataclismo al demonio en la civilización y tenían una cantidad de cosas impresionantes. Hasta acá vamos. Pero vamos a ver qué hay de realidad, qué hay de mentira. No voy a decirle que vamos a encontrar la solución mágica, porque no existe. Está hace más de 2000 y pico de años que están buscando y no la encuentran. Miren, se voy a encontrar yo un sábado a la madrugada haciendo un poco inmundo. No creo. Ni Rulo tampoco. ¿Que no? ¿Que no? En fin. A ver. ¿De dónde surge la Atlántida? De un escrito de Platón. Bueno. A lo cual tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Surge de dos escritos que hizo Platón que se llamaban Timeo y Critias. Es lo único que hay, lo primero y lo único que hay de este tema. Pensemos que Platón es del año 300 a.C., aproximadamente, minutos más, minutos menos, déjelo a su imaginación. Y acá tenemos que tener en cuenta ciertas cosas, porque han habido casos muy conocidos que un escrito que pensamos durante muchísimos tiempos, miren lo que les voy a decir, casi 1900 años o más, casi 2000 y pico de años, que fue lo del escrito de Troya, que todos pensamos que era un delirio místico de Homero, no Simpson, de Homero, en la Ilíada y en lo que fue la Odisea. Bueno, principalmente en la Ilíada. Famoso caballo de Troya, que van a buscarlo, ahí se va a pelear cosas, Aquiles y su talón, para el pedicuro, y pasan estas cosas. Hasta ahí vamos, hasta ahí estamos, no hay problema. Y se descubre, allá por el año 1850, no me acuerdo exacto, pero bueno, por mediados del siglo XIX, se descubre, querido amigo, que había una ciudad llamada Troya y le encontró un arqueólogo aficionado alemán, ¿no? Que se puso a buscar, que había sido toda su vida su fascinación, la encontró. Entonces, bueno, no es loco pensar de esto. Platón la describe como un continente, en medio pasando lo que hoy sería el estrecho de Gibraltar. A ver, describe de cierta manera, vamos a decir un poco lo que era realmente Gnósticamente se dio el relato. Cuenta la historia que los dioses griegos se dividieron la tierra entre ellos. Y dijeron, mira, Zeus dijo, mira, esto para vos, esto para mí, y a Poseidón le tocó una isla. Al dios de los mares le tocó una isla. En ella asentó a sus hijos, fruto de una relación con una mujer mortal llamada Crito, no a chiste, a la cual su primer hijo le pusieron Atlas. No el Atlas que conocemos, ¿no? Que mantenía sobre su espalda el mundo. No. Ni que, no, recordemos que Atlas fue uno, pasó justo por ahí Hércules, le encajaron el mundo y después le hizo una chanza y bueno, se quedó, pudo salir de ahí, ¿no? No es ese Atlas, es otro. La civilización avanzó, tenía reyes que se juntaban una vez cada tanto en el centro, en el templo de Poseidón, y hablaban, ¿no? Decían, sí, nosotros lo tenemos, tenían grandes riquezas, era fértil, y todo esto había pasado 9000 años
antes de lo que había hablado Platón, 9.000 años. Pensemos que estamos hablando de una persona de 300 antes de Cristo, o sea, serían unos 12.000, no, 11.000 años atrás. Una barrabasada. Casi en los albores mismos de la humanidad como la conocemos hoy. Y no me ven a decir, ya sé que el Homo sapiens hace 160.000 años. Cuando conocemos hoy la civilización tendrá 15.000 años, más o menos. Ni pestaneo, comienzo de un pestaneo cósmico. Bueno, la isla fue prosperando, que esto y lo otro, pero como en muchas religiones, incluida la cristiana, el ser humano, mira, pecó y empezó a tener codicia. Y los reyes querían más tierra, más riqueza, que esto y lo otro, toda la armonía que habían jurado ahí, que estaba en una columna, se fue al demonio. Se fue al demonio. Y empezaron los conflictos, empezaron las guerras, las ambiciones. Y acá es donde Zeus dice, che, mirá, y lo mira Poseidón. ¿Qué pasa por ahí con los nietos que vos pusiste ahí en esa isla? En la Atlántida. Le pusiste encima la Atlántida por el nombre de tu hijo. Y se reía. Cosa que hizo el primer emperador de China, que era China, y le puso China. Ay, Dios mío. Pero bueno, entonces Zeus dice, bueno, vamos a mandar una hecatombe. La hecatombe fue que desapareció la Atlántida. Esto supuestamente llegó a oídos de Platón a través de un tío, ¿no? Que Solón, que grande sos, mi general, ¿cuánto vales? Le gritaban en la fiesta. Y algunos le dicen tertulias, otros le dicen pijamadas, otros le pueden llegar a decir, no sé, cualquier cosa. Reuniones sociales, eventos sociales. Se juntaban la gente de cierto poder adquisitivo, cultural, se juntaban ahí a hablar. Y Solón empezó a hablar, ¿no? Y todos se reían. Todo esto era suposición, porque nadie estuvo ahí. Mejor dicho, los que estuvieron están todos fenecidos ya. Ya ni los huesos reconocemos. Pero bueno, estamos hablando de, insisto, casi 2.000 y pico de años atrás. 2.300 años atrás. Imagínense. Bueno, y Solón empezó a contar esta historia, porque como hoy, querido amigo, se va mucho a Egipto. Yo quiero buscar la espiritualidad. Hay 2 o 3 lugares. Egipto, las pirámides, entre en un trauma cósmico, en una, ¿cómo podríamos decirle? En una meditación cósmica. Y como diría alguien alguna vez, qué triste, ¿no? Ir a buscar a estos lugares, a Egipto, ir a buscar la iluminación a la India, y tal vez encontrarla a la vuelta en Puente Saavedra. O sea, es complicado. Pero, a ver, muchos, como hoy en día, que van a hacer tour, entran a las cosas, hay todo un negocio detrás de esto que me gustaría hablarlo después. Pero bueno, van a hacer tour, y 2 monjes, 2 sacerdotes, le dicen a Solón, mirá, nosotros te vamos a contar. Yo no sé si uno de los 2 le guiñó el ojo al otro y le habrá dicho, mirá cómo le meto un cuento. Insisto, ¿saben? Que no se podría hacer los 2 primeros estafadores registrados en la historia. Y le contaron una historia que había pasado hace 9.000 años atrás, supuestamente, que había pasado y se había perdido. Estos soldados de la Atlántida habían ido a pelear contra los griegos, y los griegos redescubrieron esta historia tanto tiempo después, que se habían enfrentado y habían ganado. La recuperan a través de esto. Te acabamos, querido amigo. Es todo un tema, insisto, es todo suposiciones, ¿no? Pero bueno, podemos suponer que los 2 que estaban ahí, ni siquiera eran sacerdotes, y le dijeron cualquier cosa, total, este se va y no vuelve nunca más. Pero bueno, independientemente de todo esto, querido amigo, logra ser transferida este conocimiento a Platón, que lo plasma en las 2 obras. Insisto, Platón lo plasma en Timeo y Critias, pero anterior a esto no hay nada. No hay otra cosa que esto y que lo otro. Hay algunos, pero hablaremos en otro momento. Pero no hay de la Atlántida como en sí,
No hay nada, vino después de la República, si no me equivoco. Algunos dicen que fue una continuación, que podría haber sido una parábola, podría haber sido cualquier cosa, ¿no? Como para llevar un tema. Y que no pudo terminar la tercera parte porque se murió. Así de simple. Era ya una persona grande, se termina muriendo como todo humano fenece. Pero bueno, estamos hablando de diálogos de 300, en el año 300 a.C. aproximadamente. Ponele minuto más, minuto menos. Así que bueno, no hay otra cosa. Platón plata en estos dos y de acá viene todo el resto. Habla Plutarco después, pero mucho tiempo después. Recordemos, Plutarco es del Imperio Romano. Así que fue mucho tiempo después. Esto fue en la época que Platón habla. Estamos hablando de el esplendor de la Grecia. El esplendor de la Grecia. Y, a ver, tenemos que tener en cuenta, querido amigo, que ese esplendor fue muchos años antes que cuando fue Plutarco, que era del Imperio Romano, cuando ya... Así que bueno, se perdió la historia. Todo esto, recordemos que el Imperio Romano Occidental cae en el 400, más o menos cae ahí, después de Cristo, cae, y entra en lo que se conoce como la Edad Oscura, el periodo oscuro, aunque no es tan oscuro, hablaremos en otro momento de eso, pero bueno, no importa, entran al periodo y muchas cosas se pierden. Y se van pasando así medio de boca en boca a través de textos antiguos, a través de textos musulmanes, turcos, que esto y que lo otro, bla, bla, llegan hasta la época, Renacimiento, que esto y que lo otro, o principio del Renacimiento. Algunos nombran a Colón, Solón, Colón, qué grandes son. Hablan que Colón tenía cierto conocimiento sobre ciertos escritos, en donde se hablaba de la Atlántida con otro nombre, que no recuerdo ahora en este momento. Y bueno, mirá, dijo, yo, antes que me prendan fuego, en esa época estaba complicado ahí por Europa, y fue a hablar con los reyes de España, le dan el coso y se manda. Dice, voy a buscar las rutas a las Indias, dice. En realidad estaba buscando la isla esta, ya que estaba ahí, se chocó con un continente. Usted me podrá decir, no, bueno, el continente él no descubrió, el continente está, bueno, pero fue un descubrimiento. No me ven a decir, no, pero no hay que ser centrista. Llámalo como quiera, pero la literatura y todo, la historia esa de Occidente le estamos sacando de ahí. Nos guste o no nos guste, pero bueno, sale de ahí. Colón hizo esto, varios escritores después estuvieron buscando. Mismo hubo criollos que mostraban algún contacto con civilizaciones prehispánicas. Así que bueno, insisto, y acá me quiero poner un poco, no serio, pero me parece que si usted está pendiente de una civilización extraterrestre por algo que usted no entiende, que hemos perdido el conocimiento, que se ha perdido en el tiempo, de cosas como se hizo una pirámide, y usted va y tira que dice que fueron alienígenas ancestrales, que una civilización superior, y que nosotros de todo lo que hemos hecho, el ser humano, no hizo absolutamente nada más que ser asistido por un alien, es tirar la fortaleza y el empuje que tuvo la civilización para avanzar. Es lo mismo que decir que la Tierra es plana. A ese punto. Es lo mismo hablando de los Anunnakis y decir, pero independientemente, insisto, es reducir el potencial humano, la fortaleza de la razón humana y el intelecto humano, yo no lo puedo hacer, es imposible hacerlo. Mire, con ese concepto, dígame cómo hizo el ser humano para poner satélite en órbita, porque usted no lo sabe hacer, no significa que vino un alien. Van a decir eso. ¿Cuánto que van a decir eso? Pero bueno, igual gente viene escuchando todo esto que yo vengo diciendo, bueno. Y hasta acá
vamos teniendo, ¿eh? Va pasando de boca en boca, le llegan esto, a ver, llega recordemos que Napoleón hace unas excursiones a Egipto, después tiene que salir corriendo por los británicos, que otro, pero bueno, a ver, esto dio pie a lo que fue que Champollion, que hemos hablado, podía descifrar los jeroglíficos, que pudiera hablar de nuevo la civilización egipcia, gracias a esta incursión de Napoleón. Y acá llegó a oídos, dicen, de un tal Julio Verne, al francés Julio Verne, que plasmó en 20.000 leguas de viaje submarino, que no vea ninguna adaptación, lea el libro, que es mucho mejor, creo que eran 2 libros, 2 tomos tenía yo, de Capitán Nemo y su Nautilus. Pero bueno, ahí le mostraban a los franceses y a Europa, le mostraban con ilustraciones de pueblos griegos sumergidos y que esto y que había habido. ¿Qué miedo? En 1850, imagínate, estaban como locos. Bueno, a todo esto, querido amigo, allá por 1880, 10 años después de que se hubiese descubierto, como dijimos, Troya, Ignatius Donnelly, que había sido senador, congresista norteamericano, el otro, que quería luchar por la gente de a pie, bueno, no le fue muy bien la política, y escribió un libro, creo. El libro se llamó Atlántida, el mundo antediluviano, antes de diluvio, en donde mostraba, pues se habían hecho en esa época expediciones para hacer el fondo del océano Atlántico, por esa época, que esto y que lo otro, mapas de esa época, a lo cual tuvo un éxito notable. Atlántida, el mundo antediluviano, tuvo un éxito pero fenomenal, increíble. Insistimos, se había descubierto Troya 10 años antes. ¿Por qué no creer en esto? Hoy por hoy se te va, no sé, Amazon, va a poder encontrar el libro para la versión digital a $2, creo. La impresa 9. Mire si sigue generando plata. Está bien, ya están fuera los derechos de autores, creo, pero bueno, no importa. Pero bueno, y hasta acá es donde explota la Atlántida. Explotó antes, pero con esto, ¡fum! Y hay cosas que uno, viéndolo en perspectiva, dice, che, yo te puedo entender que vos creías que uno cree, pero ya cuando organizan tours, está bien, vivos hay en todos lados, ya lo dijimos. Por ahí los 2 sacerdotes que hablaron con Solón eran 80, no sabemos. Hay gente que he visto documentales en donde entran a una cámara egipcia, ¿no? Y se ve sentido el poder. ¿El poder de qué Greco sentiste? Ya tengo el poder, te dice, y sale ahí, soy He-Man. Pero, a ver, no es que uno se burle de esto, pero fíjese en dónde pone la plata también. Si usted me dice, yo quiero ir a Egipto, porque me interesa el lugar, quiero ver esto, pero no se deje guiar porque vino un marciano o vino un extraterrestre y hizo una cosa. No se deje creer eso, porque no cree en Superman también, es un extraterrestre venido de Krypton y tiene una S. Pero, volviendo al tema de la Atlántida, no hay conceptos, a lo cual tenemos que hablar de algo de realismo, no realismo mágico. A ver, cuando hablamos de la Atlántida, ya dijimos, ¿no? Es el tema de, hablamos un poco de la historia, hablamos un poco de qué pasó, de dónde surge la mitología que vino después, y después todo lo que vino aparejado a partir del siglo XIX para acá. Hasta acá vamos. Tenemos que situarnos, en vez de 9.000 años, tenemos que situarnos 900 años de Platón. 900 años de Platón.
Se sabía que entre el año 1600 y 1500 a.C. hubo grandes explosiones en las calderas que asolaron esa zona del Mediterráneo, ¿no? En más precisamente lo que es el archipiélago de Santorini, cerca de Creta, ¿no? Pero bueno, supuestamente unas explosiones, que esto y que el otro, unas explosiones, algunos decían que había explotado un volcán. Hay documentos egipcios mostrando esa explosión, viendo desechos. Algunos dicen que se vio hasta en China, hay escritos en China, del archipiélago de Santorini. Y justo hay una civilización, mire usted qué casualidad, una civilización que prosperó notablemente, que era la minoica, que sería lo que es Creta hoy, en donde había grandes avances, que esto, que lo otro. Todo esto, insistimos, 900 años antes de que escribiera Platón. Así que se habla de una gran explosión. Algunos dicen que no fue eso exactamente la explosión en sí lo que produjo un tsunami con proporciones de, estamos hablando de mayor que Krakatoa, que es lo que es uno de los que se tiene registro de 1850 y pico, que si no me equivoco que fue la explosión de Krakatoa. Esto dice que fue mucho peor que Krakatoa. Esto dicen que fue muchísimo peor. 1800, terminando acá, Krakatoa, mayo de 1883. Comenzó una serie de explosiones de las tres islas. Bla, bla, bla. Bueno, esto dicen que fue peor todavía. Y afectó con un gran tsunami a los minoicos, que de estar en las bordes de las islas, que estuvieron otros de la nada, muy rápidamente, fueron a la parte alta y de ahí se fue perdiendo todo. ¿Qué te puede ser una explicación? Porque están también cerca de un estrecho que podrían ser lo que hablaba Platón, en vez de ser lo que hoy se conoce como el estrecho de Gibraltar, podría ser esto, pero bueno, no importa, pero tiene una cierta coherencia ahí. Insisto, con los minoicos. Nunca se va a saber realmente qué es lo que estaba pensando Platón, de dónde lo sacó, pero tiene que tener en cuenta eso. Usted cuando hablamos de la Atlántida es esto, es la mezcla del mito y la verdad. La verdad podría ser, como dijimos, ¿no? El archipiélago de Santorini, ¿no? Así que bueno, insisto, hay estudios recientes que cambian la versión, que no fue una explosión, sino que fue lo que cayó, los desechos que caían produjo este tsunami. No importa cuál fue. No importa cuál fue, si fue que explotó el coso o que fue los desechos, pero hubo un gran tsunami que arrasó con una civilización que estaba 900 años atrás. Y cuando decimos esto, usted puede decir, bueno, pero entonces que todo... No, el mito de la Atlántida está empapado con realidades. Lo que pasa es que insistimos, pasó Julio Verne, pasó Conalí, pasó un montón de gente por el medio. Y si vamos a ponernos a imaginar, está bien, Julio Verne escribió un libro de ciencia ficción, muy adelantado a su época, hablaba de submarinos eléctricos, que esto y que lo otro, impulsado por, tremendo. Pero era ficción, era cruda y llana ficción, que de ahí se van tomando. Pasa lo mismo con infinidad de cosas, con el Triángulo de las Bermudas, con muchas cosas van pasando de esta relevancia. E insisto, lo dije al principio, si usted estaba esperando que yo hable de qué pasó con los extraterrestres, lo dije bien del principio, no es el ámbito, no es el foro este, para nada es eso. Así que bueno, a tener en cuenta esto, busque, como siempre decimos, que esto sean podcasts para que usted diga, che, me interesa el tema, vamos a buscar data. Dejad en los comentarios si está de acuerdo o no. No diga, miren, yo pienso que fueron los marcianos, porque la verdad yo no pienso, usted piensa distinto, no vamos a llegar nunca a un acuerdo.
Así que mantengámonos amigos. Pero insisto, que no podamos explicar ciertos conceptos no significa que no se puedan hacer. Que usted o yo no lo podamos explicar no significa que tenga, es reducir la capacidad humana a un cúmulo de apoyos extraterrestres. O sea, ¿cómo se descubrió la penicilina? ¿Por un extraterrestre? No, no, querido amigo. Tuvimos casualidades, tuvimos cambios que nos llevaron a lo que somos hoy. Así que bueno, vamos a ir cortando por acá. Espero que les haya entretenido. Como siempre decimos, busque data, no se quede con lo que yo digo, busque, investigue y tal vez estemos frente al próximo descubridor de la Atlántida. Y si yo esté en este plano todavía, le voy a decir, discúlpeme, usted tenía razón, yo estaba equivocado, habían sido los alienígenas ancestrales o otra cosa. Por ende, en este momento vamos diciendo y haciendo motis en el foro, diciendo larga vida y prosperidad y que el destino, querido amigo, no lo alcance.